Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría pediros disculpas por si en algún momento me pierdo en la explicación o me olvido de alguna parte o veis que me quedo en blanco, por así decir. Eso forma parte de nuestra enfermedad. Entonces, antes de nada, pediros disculpas si se da el caso, ¿vale? De todas formas, estamos para apoyarnos, con lo cual lograremos entre todos hacerlo bien. Para empezar, me gustaría agradecer a todos los presentes el haber venido esta tarde a acompañarnos a la presentación de nuestra asociación Fibrovisibles. Especialmente me gustaría agradecer la presencia de doña María Cristina Pérez Fernández, directora territorial de la Consellería de Sanidad en La Coruña, a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan, a Regla Dávila, directora del Área de Bienestar Social, a Nereida Canosa, de la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad, del Grupo Municipal del Partido Popular, darles gracias a Miguel Lorenzo, que es portavoz del Partido Popular, a Rosalía López, concejal, a Roberto Rodríguez, concejal y diputado autonómico, y a María Jesús Fariñas. Del Grupo Municipal del BNG, darle también el agradecimiento a Francisco Jorquera, portavoz del Grupo Municipal, y a Mercedes Queixas, diputada en el Parlamento y concejal. Por parte de la UDC tenemos también la suerte y el privilegio de contar con Ana Isabel Ares, que es la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, y con Sergio Santos del Riego, que es el director de UDC Saudable. Me gustaría también dar las gracias a todos los especialistas del Sergas que nos acompañan hoy, a las asociaciones de diversa índole que están presentes con nosotros esta tarde, a todos nuestros compañeros de Fibrovisibles, a los que han podido venir incluso desde Vigo, con el esfuerzo que sabemos que supone, y a los que no han podido venir, pero que nos mandan su cariño porque hubieran querido estar aquí con nosotros. Gracias también al Circo de Artesanos por habernos dado la oportunidad de celebrar esta presentación en este local, en este salón de actos, y en general a todos los que habéis hecho el esfuerzo de asistir esta tarde a esta presentación. Muchas gracias a todos, de corazón. Me gustaría explicar cómo surge Fibrovisibles. Fibrovisibles surge de una forma casual. Coincidimos en un evento, Lucía, Mari, algunas compañeras más, y sin conocernos de nada, hablando, habíamos ido a un acto que era sobre la fibromialgia, llegamos a la conclusión de que todas teníamos los mismos síntomas y a la vez las mismas carencias, porque necesitábamos ser escuchadas, ser comprendidas y necesitábamos información sobre la fibromialgia. Y eso nuestro entorno no nos lo podía facilitar. Cuando nos reunimos esa tarde en una terraza de una cafetería, como muchas de las reuniones que se hacen en momentos importantes, decidimos crear un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos entre nosotras y en cualquier momento poder apoyarnos. Porque la idea que teníamos era dar visibilidad a esta situación. En mayo del año pasado, coincidió además muy cerca de esa fecha, hicimos la primera concentración en la Plaza de María Pita, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Llevábamos una lona, que era una sábana, literalmente, con nuestro eslogan y nuestro logo. Y es cierto que nos llamó la atención el poder de convocatoria que tuvimos y el resultado que se vio reflejado. Por lo tanto, nos animó a seguir haciendo trabajo, actividades, subimos vídeos a redes, organizamos los fibrocafés, un punto de encuentro y de reunión. Ahí es donde entró Hugo en nuestra vida. Lu ya lo conocía, amigo de ella de toda la vida, pero se animó a venir un día a un fibrocafé. Hugo tiene la suerte de no tener la enfermedad, pero tiene una gran ventaja, es que tiene muchísima empatía. Y desde ese momento ya nos quiso acompañar en los fibrocafés. Incluso nos quiso acompañar en este proyecto, rodeado de afectadas de fibromialgia, y él ahí sigue. Empezamos entonces a hacer esos fibrocafés porque nos sentíamos cómodas, porque la ventaja que tienen los fibrocafés o el estar con gente que tiene tu mismo problema es que siempre te van a comprender. Entonces, si tú en un momento dado no puedes ir, o no puedes estar, o no puedes aguantar, sabes que nadie te va a juzgar, ni nadie te va a criticar, sino que tú vas a estar con gente que te entiende perfectamente. Ese primer grupo de WhatsApp que hicimos, que seríamos sobre 6-7 personas, actualmente ya tiene 93 personas mayoritariamente de Galicia,
Pero tenemos también compañeras en Valencia, Madrid, Ciudad Real, Sevilla, Valencia, personas con fibromialgia, con hipotiroidismo y también con síndrome de sensibilización central, porque nosotros queremos dar visibilidad a cualquier enfermedad que no se vea, pero que está ahí. Personas que en este grupo nos han ayudado a formar realmente una familia, porque no solamente es un grupo de WhatsApp, hemos llegado a crear una verdadera familia. Familia se considera un grupo de personas vinculadas por una relación o de parentesco, de convivencia o de afinidad. En nuestro caso no hay parentesco, pero sí tenemos una gran afinidad y una gran convivencia. En esta familia lo que tratamos es de darnos ánimo y apoyo, el apoyo que tanto necesitamos y que nos permite llevar día a día mejor esta enfermedad. Es un grupo en el que tratamos de, aparte de hablar de nuestra enfermedad, tratamos siempre de darle un toque de humor. Entonces procuramos que no pase un día sin que alguien saque una sonrisa o logremos sacar una sonrisa. Porque cada uno ya sabe lo que sufre, pero creo que a veces el reírte, el compartir y olvidar por un momento el dolor es muy importante. Si conseguimos que cada día alguien saque una sonrisa, yo ya me doy por satisfecha. Este grupo lo basamos en la empatía, el compromiso, la creatividad y la esperanza. ¿Por qué fibrovisibles? Pues dentro de los síntomas nos quedamos con la parte positiva de la misma, que es fibro, del tejido conjuntivo, y visibles porque es nuestro objetivo, lograr que lo que parece que no está, pero parece que no está si no se ve. Nuestro trabajo lleva siendo diario desde hace casi un año. Y el 11 de febrero de este año hemos conseguido ser una asociación a nivel autonómico, mediante el registro en la Xunta y también en el REMAC de Coruña. Una asociación, como decíamos, de personas afectadas por fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades invisibles con patologías muy similares. ¿Y quiénes formamos el equipo de fibrovisibles? Pues en este caso yo soy Ana María, la presidenta, Ana María Rodríguez, Elena Rodríguez, que es la vicepresidenta, que está ahí entre vosotros, Lucía Fernández, que es la secretaria, Hugo Cris, que es nuestro tesorero, y Mari Suárez, que es nuestra vocal. Nuestro deseo e intención es no ser una asociación al uso, sino darle una vuelta al tipo de asociacionismo que existe en torno a la enfermedad y mostrar lo que realmente vivimos día a día, con testimonios de quien vive en primera persona la enfermedad, porque consideramos que es importante que nadie se sienta silenciado y que todo el mundo pueda explicar lo que le sucede. Analizar desde la base por qué, si es una enfermedad que está considerada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 92 como una enfermedad crónica, siguen sin actualizarse las guías, que luego daremos más detalles sobre ese tema. De todas formas, por parte de Fibrovisibles ya nos hemos puesto en contacto o he remitido un correo a quien corresponda del Sergas, pues solicitando que se revisen y que se actualicen. Sabemos que tenemos un largo trabajo por delante, que no va a ser fácil, porque nosotros también tenemos la enfermedad, también tenemos fatiga, tenemos dolor, y el cuerpo o la mente no siempre nos acompañan todo lo que necesitamos. Pero tenemos mucha ilusión y el apoyo de todas las personas de Fibrovisibles, socios y no socios, que pertenecen al grupo. Por lo cual, como el dolor va a continuar, porque no nos va a abandonar, pues nosotros tampoco queremos abandonar a la gente que está con nosotros. Por eso estamos todos juntos en Fibrovisibles. Antes de continuar, un segundillo, me muero de sed. Antes de continuar, me gustaría preguntaros quién de los presentes pues, tiene algún dolor ahora mismo, de cabeza, garganta, una muela. Si hay alguien que ahora mismo tenga algún tipo de dolor entre los que estamos. Bueno, alguna mano hay bien. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Por tanto, todos sabemos lo que se siente cuando nos duele algo. Para que podamos entender mejor lo que es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad, alodinia e hiperalgesia, en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos de 18 puntos gatillo, sin alteraciones orgánicas demostrables. Esta es la definición técnica, pero yo quiero explicarlo como de andar por casa. Es difícil de explicar, porque incluso los que lo padecemos a veces no logramos entenderlo, y comprenderlo a alguien que no lo padece entiendo que tiene su cierta dificultad. Es una enfermedad que no tiene cura por el momento y ni siquiera tiene tratamiento.
Se calcula que son más de 100 síntomas los que podemos presentar y poco a poco vamos descubriendo que sí, porque el grupo de WhatsApp también nos está ayudando a descubrir síntomas que a lo mejor en un momento dado no tenemos, pero que una compañera comenta y yo siempre les digo, hoy no lo tengo, mañana no sé, porque puede surgirte en cualquier momento. Pero eso también nos ayuda a detectar si un problema que tenemos pertenece a la enfermedad o si es algo que hay que consultar a mayores, ¿no? A grandes rasgos, digamos que los que tenemos comunes todas son la fatiga y el dolor crónico. Es así que coinciden en todas las personas. Pero podemos presentar también trastornos de sueño, hipersensibilidad, niebla mental, rigidez corporal, migrañas y hasta 100 síntomas sería una lista larga. Yo os preguntaba si tenéis dolor, porque yo creo que la mejor forma de entender la fibromialgia es imaginar que ese mismo dolor que ahora mismo tenéis en una zona del cuerpo llega un día en que lo tienes todos los días, a todas horas y en todo el cuerpo. Y no tienes un día de descanso. Puede tener mayor o menor intensidad, pero siempre está ahí. Y yo creo que las explicaciones siempre son mejores con ejemplos, por eso os preguntaba lo del dolor. Actividades tan sencillas como pelar unas patatas, como tender la ropa, como llenar una olla de agua, para nosotros supone dolor, cuando para cualquier persona lo hace de forma automática y ni siquiera sabe que lo está haciendo. Hay días que no solamente es ese dolor, porque lógicamente se intensifica, porque aparte de esto tenemos otro tipo de patologías, ¿no? Que no ayudan, sino que al contrario aumentan el problema. Para explicar la fatiga, otro ejemplo. Todos hemos tenido un día en que hemos ido al gimnasio más horas de las debidas, o que hemos hecho una caminata más larga de la habitual, o que nos hemos pasado una noche bailando, o que hemos tenido una jornada de trabajo eterna. Y llegamos a casa y estamos fatigados, cansados. Pero tenemos el motivo, hemos hecho algo para tener ese cansancio. En nuestro caso, el cansancio viene sin ningún motivo. Es decir, nosotros nos levantamos cansados, nos levantamos fatigados, sin fuerzas. Incluso hay días que el simple hecho de levantarte e ir a la cocina es imposible, porque el cuerpo no te responde. Tu cabeza quiere hacer las cosas porque tú sigues teniendo la cabeza como la tenías antes, pero el cuerpo no te sigue. Y la fatiga no solamente es física, porque evidentemente el vivir así no es fácil, el pensar que tú eras de una forma y ya no vuelves a ser la misma persona, que ya no eres capaz de seguir el ritmo que seguías antes, que no eres capaz de cumplir en tu trabajo, que no eres capaz de cumplir con tu entorno. Y esa fatiga es mental. La fatiga mental acompaña siempre o ansiedad o depresión. Muchas veces se preguntan qué es primero, la fibromialgia o la ansiedad y la depresión. Sinceramente no lo sé, pero lo que sé es que quien tiene fibromialgia acaba teniendo ansiedad y depresión, porque de repente no te reconoces físicamente, porque tu mente sigue igual, que sigue queriendo ser igual de activa, pero tu cuerpo no te responde. Lo que sí, en este caso, nosotros necesitamos, por eso en este sentido, es apoyo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está comprobado que si no tienes apoyo, es una enfermedad que tiende a encerrarte, a aislarte. Por eso yo considero que el apoyo es fundamental. Y por eso cuando nos juntamos creímos que la mejor opción de ayudarnos era apoyarnos, porque si tú estás rodeado de personas que te entienden, tienes fuerza para salir de casa, tienes fuerza para hacer las cosas y no te aíslas, que es lo peor que se puede hacer en estos casos. A mayores hay otro síntoma que también me gustaría comentar, que es la fibroniebla. La fibroniebla te produce atontamiento, te cuesta más leer, te cuesta más pensar, centrarte y de vez en cuando te quedas en blanco. Es como si alguien hubiese cogido una goma de borrar y de repente anula todo lo que tienes en la cabeza y no sabes lo que sucede. Otro ejemplo, ya finalizo con los síntomas. Recientemente yo tenía que ir a clases de teatro, porque mi hija decidió que me apuntaba a teatro para que utilice la mente. Salí de casa y yo sabía que iba a teatro, pero cuando llevo caminados unos cuantos pasos, de repente me quedo parada en la calle y no sabía dónde iba. No sabía qué estaba haciendo en la calle. Bueno, intenté tranquilizarme, porque os puedo asegurar que genera mucha ansiedad. Intenté tranquilizarme, me senté, pensé que ya vendrían las ideas cuando quisiera.
Entonces, de repente me apareció la idea de que yo iba a teatro. Entonces, ya tenía claro dónde iba, pero era incapaz de saber cómo era el local del teatro. Incapaz. Seguí otro rato sentada, esperando, hasta que de repente me apareció como una imagen de la fachada del local. Bien, voy a teatro y ya sé qué local es, pero no sabía por dónde tenía que ir, si por esta calle o por esta. Tuve que volver a sentarme otra vez hasta que la idea vino y recordé que yo iba por esa calle. Entonces fui por esa calle y logré llegar al teatro. Claro, contado así, porque yo a veces lo cuento un poco en plan anecdótico, hasta parece gracioso, por así decir, pero os puedo asegurar que en ese momento tienes una sensación horrible de pérdida, de no saber dónde estás, no saber cómo salir de ahí, y aunque te dicen que hay que tranquilizarse, es muy complicado. Afortunadamente llegué a teatro, pude practicar el teatro y eso me ayudó bastante. La fibromialgia, y ahora también nos habla Luz sobre ella, está reconocida como una enfermedad crónica por la OMS desde el año 1992. Según el INE, en Galicia hay una incidencia de 7,04. Un porcentaje que yo considero que es alto para que se tome en serio esta enfermedad. Sí, de hecho hemos resaltado el término de enfermedad crónica porque en muchas guías aparece como afección, patología o síndrome, es como si no se le quisiese llamar enfermedad, y es una enfermedad. Y es crónica porque obviamente tú puedes mejorar tu calidad de vida por medio de muchas terapias, pero no vas a llegar a tener digamos que te quiten ese diagnóstico y esa etiqueta de encima. Y le llamamos etiqueta porque precisamente esa afección que nos afecta es un diagnóstico por descarte. Aunque sea una enfermedad invisible como puede ser el hipotiroidismo, no tiene la misma forma de diagnosticarse, no hay una prueba analítica ni radiológica ni nada que pueda demostrar que tenemos fibromialgia, salvo, bueno, lo que aparece en la imagen de los punta gatillo, que ya es un criterio del año 90, incluso anterior al reconocimiento de la enfermedad. Seguimos con ese criterio, no queremos actualizarnos. Y bueno, nos gustaría que os quedaseis con el dato del año 92 y del 7,04% que hay de incidencia es el porcentaje mixto de hombres y mujeres, el de mujeres llega al 9%. Y queremos que os quedéis con esas dos cifras por cositas que van a venir a continuación. Y bueno, que todas las enfermedades que veis ahí, que no son todas, que se parecen, pues también después vamos a hacer una reflexión sobre ellas, porque bueno, compartimos muchas cosas con enfermedades como, bueno, el COVID persistente, quizá salvo la fiebre continua o algún otro síntoma, es muy parecido. La miopatía, súper parecido. Lupus, hipotiroidismo, la fibroniebla, ahí va. El hipertiroidismo y un montón de ellas que sí que vamos a ver después que coinciden y que podemos ayudarnos de forma conjunta. Antes de dar paso, me gustaría también finalizar esto indicando que es una enfermedad que no solamente es de mujeres, aunque la prevalencia es mucho más alta en mujeres, de hecho en Galicia hay un 9,70 y de hombres son 3,36, pero los hay. Están ahí. Y, de hecho, en el grupo nos están empezando a entrar hombres. Incluso alguno tiene un dolor o incluso limitación física mucho mayor que algunas de nosotras. Quiere decir que al hombre también le está afectando y le afecta de forma considerable. Tenemos también el objetivo de intentar que cada vez vean a más hombres, pues para que se vea que no solamente es una enfermedad de mujeres, que eso no afecta a los dos sexos. Efectivamente, y justo, curiosamente, aquí el hombre que está en la mesa no padece esta enfermedad, para mi fortuna. Pero bueno, no hace falta padecer una enfermedad para entenderla. Quiero decir, yo las primeras veces que empecé a hablar con estas chicas, porque al final, efectivamente, casi todas son chicas, no sabía de qué me estaban hablando, no entendía bien qué era esta enfermedad, pero no me hacía falta entenderla para entender que son personas que están sufriendo, que sienten y que necesitan este apoyo. Entonces, como, bueno, más o menos ya fue Ana explicando estos inicios de cómo empezó un pequeño grupo informal a transformarse en una asociación, por el camino hubo
pues bueno, muchas conversaciones sobre debemos ser asociación, no, cómo lo hacemos, cómo lo planteamos. Y decidimos que sí, que era necesario el nacimiento de esta asociación, a pesar de que ya efectivamente existen otras agrupaciones que ya hacen una labor muy necesaria, pero creímos que había un hueco en esa labor que están haciendo todas estas asociaciones para poder aportar nuestro granito de arena. Y así nació Fibrovisibles, con la misión de dar visibilidad a todas estas personas. Veis que es un concepto en el que hacemos mucho hincapié, dar visibilidad. De hecho, de ahí el nombre, Fibrovisibles. Generalmente las asociaciones tienen Asociación de Afectados por la Fibromialgia de tal puesto. No, nosotros Fibrovisibles. Queremos dar visibilidad a esta gente. Queremos, pues mira, recientemente acaban de terminar las fiestas del orgullo, ¿no? Aquí en Coruña. Pues queremos también que esta gente salga del armario. Es una enfermedad, como que estaba diciendo anteriormente Lucía, con muchas etiquetas y muchas partes muy estigmatizante. Gente que no se atreve a contar que tiene esta enfermedad por las repercusiones que puedan tener en su entorno social o incluso en su entorno laboral. Estamos aquí para decirles que luchen, estamos aquí para darles nuestro apoyo, para darle... Esa es nuestra misión, dar esa visibilidad y ese apoyo a esta gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de diferentes iniciativas en las que ya estamos trabajando y con unos valores muy claros que unen todas ellas, que es, una vez más, vuelvo a decir la palabra visibilidad. Dar la batalla en los medios, dar la batalla en la sociedad, dar la batalla en las redes, pero más allá de las redes, dar la batalla en nuestro día a día. Yo desde que me he enterado de la existencia de esta gente, de esta enfermedad, lo hablo allá en los trabajos a los que voy, pues bueno, visito empresas y demás y empiezas a tener pues una afinidad con la gente con la que tratas y empiezas a hablar de estas situaciones y todo el mundo conoce, pues yo tengo un familiar, yo tengo un vecino, todo el mundo conoce. Lo que estamos hablando es una incidencia del 7% aquí en Galicia, un 9% en las mujeres. O sea, es decir, bueno, aquí evidentemente seguramente haya más afectados, ¿no? por el acto en el que estamos, pero en cualquier entorno en el que estemos, si hay 100 personas, es posible que 10 estén afectadas por esto. Es importante darles visibilidad. Y lo que decíamos, la empatía, lo que decía yo antes, no hace falta conocer 100% todos los detalles de la enfermedad, no hace falta saber todos los detalles de cómo son los diagnósticos, no hace falta saber dónde son los puntos críticos donde les duele. Lo único que hace falta saber es que hay personas que están sufriendo y que necesitan nuestro apoyo. Por supuesto, nuestro compromiso para sacar adelante todas las iniciativas, nuestro compromiso para si hay que hacer una labor previa para que se revisen estas guías, que después nos va a explicar Lucía, si hace falta que hablemos a la sociedad para concienciarlos de que esto es un problema que existe, lo haremos. ¿Y cómo lo haremos? Pues bueno, creo que una de las características que nos está, llevando a cabo esta labor es la creatividad. Hacerlo de forma diferente. Evidentemente, las charlas son necesarias, este acto es muy necesario, dar a conocer a la asociación, al público, de forma oficial es necesaria, pero vamos a llegar a la sociedad a través de los canales de los cuales ellos reciben su información. Están las redes sociales, tenemos unas redes sociales muy activas, con muchos seguidores. Los medios tradicionales nos hacen mucha falta también, porque al fin y al cabo sigue siendo la forma mayoritaria de información del grueso de la población. Tengamos en cuenta, no sé, Twitter, bueno, ahora hay que decir X, pues que tiene un 10, o sea, sus usuarios creo que son 4 millones en España, que es solo un 10% de la población, pero sí que todo el mundo lee los periódicos, sí que todo el mundo ve las noticias o escucha la radio. Pues ahí tenemos que estar para hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad, porque es a través de esa sociedad, a través de que cale ese mensaje, de que sea permeable ese mensaje en la sociedad, cómo se comienzan los cambios. Tenemos que hacer visible esto. Yo siempre pongo el ejemplo de la asociación AGAELA, la Asociación de Afectados de Gallegos por el ELA, y su ADELA, que es la Asociación Nacional, de cómo han hecho todos estos años para trabajar y dar visibilidad a toda esa enfermedad. Pues eso es nuestro ejemplo a seguir, y eso es lo que tenemos que hacer, dar la batalla. Y, por supuesto, colaborar, crear un entorno en donde todos los agentes son necesarios, porque
al final esto es una enfermedad y como todas las enfermedades es transversal. Da igual a qué te dediques, da igual dónde vivas, da igual cuáles sean tus aficiones o lo que sea. La enfermedad no entiende de distinciones. La enfermedad es igual para todos. Entonces, vamos a unirnos a cuantos grupos haga falta. Da igual, sean asociaciones, da igual. Estamos colaborando con músicos, como vamos a comentar más adelante, gente de la universidad. Pues aquí también tenemos todas las fuerzas políticas de este ayuntamiento y me hará falta la Xunta y si hace falta el Estado iremos al Estado. Tenemos que colaborar todos juntos para lograr esto. Y por supuesto esperanza. Al final, bueno, ¿qué es la esperanza? ¿No? Es esa luz que está al final del camino y cuando estamos cerca de ella, cerca de cogerla, esa luz da un salto y se nos aleja. Y entonces volvemos a seguir caminando hasta estar cerca y hasta que da otro salto y se aleja. ¿Para qué sirve la esperanza? La esperanza es lo que nos hace caminar. Nosotros necesitamos esperanza. No puede ser que un grupo de personas tenga que concienciarse de que su enfermedad va a ser así para siempre, aunque en estos momentos así lo sea. Pero sabemos que hay muchas enfermedades que hace 50 años eran incurables y que eran mortales, y a día de hoy, gracias a investigación y gracias a desarrollo, ya no lo son, o su impacto se ha reducido muchísimo. ¿Por qué no lograr que esta enfermedad también llegue a ese punto? ¿De acuerdo? Pues eso, yo cuando tengo un coche y se me estropea, lo llevo al mecánico y quiero que el mecánico me arregle el coche. Y si ese mecánico no sabe arreglarme el coche, lo llevaré a otro y así a otro hasta que encuentre un mecánico que de verdad me encuentre el asunto. Esto es lo mismo. Entendemos que hace falta tiempo, porque es algo complicado, es evidente, están concienciadas, todos lo sabemos, pero sin prisa pero sin pausa, ni un paso atrás. Dediquemos fondos, dediquemos ayuda y dediquemos, pues eso, fondos a la universidad, para que es ahí donde está el talento que nos puede sacar de esto. La ciencia nos salvará, decían ayer, y es así, ¿de acuerdo? Y bueno, podría seguir hablando mucho más porque puedo, pero bueno, vamos a continuar con el acto. Y bueno, me veis que tengo aquí el móvil, lo tengo aquí de chuletilla, pero en verdad no me ha hecho falta ni mirarlo, porque es que todas estas palabras salen del corazón. Pero bueno, sí que os pediría que sacarais el móvil. Sacadlo, por favor. No voy a hacer como Bunbury, que hace unos días pues echó una buena bronca al público por sacarlo. No, nosotros al revés. Nosotros estamos a favor de la tecnología y de las ciencias y de que las redes y que nos estemos todos conectados. Entonces os pido que por favor saquéis el móvil, porque aquí tenéis un QR en el cual tenéis todas las direcciones de nuestras redes sociales. Ahí donde nos podéis seguir. No sé si se ve bien. Si no, le quitamos el cardado aquí, Lucía. Vale. Pues ahí podéis seguir todas las actividades que realizamos y todas las labores de comunicación, charlas y, bueno, sí, actividades que hacemos en nuestro día a día. Somos una comunidad muy activa que sigue creciendo. Apenas nos hemos creado en febrero y tenemos, pues, por desgracia, y digo por desgracia porque es una pena que tengamos que existir, tenemos por desgracia ya mucha gente siguiéndonos y apoyándonos y quisiéramos que vosotros también lo hagáis. Y además, ya que tenéis el móvil en la mano, sí. Pues aprovechar. Vamos a aprovechar, efectivamente. A recordar que tenemos en marcha una campaña en change.org para solicitar una unidad especializada en el tratamiento de la fibromialgia. En Galicia no hay ninguna, otras comunidades como Madrid o el País Vasco sí lo tienen. Es más, el País Vasco está desarrollando experiencias piloto ya en los propios centros de salud. No hace falta un centro, o sea, ellos ya van a su médico, como vamos nosotros a nuestro médico cabecera, ellos ya tienen allí su centro de asistencia. Estamos solicitando a través de esta campaña apoyos para que nos hagan esa unidad. Y
¿Dónde mejor que aquí en Coruña, donde tenemos un centro hospitalario pionero y líder en España? Pero da igual, en Galicia, en cualquier punto, en Santiago, Ourense, Lugo, donde sea, por lo menos una. Somos la comunidad con más incidencia de la enfermedad en toda España. Por favor, apoyadnos. Entrad en este QR y firmad la petición. No os cuesta nada. Os pueden saltar algún mensaje diciendo si queréis hacer alguna donación. No hace falta. Con vuestra firma es suficiente. Muchas gracias. Como decía Hugo, el tema de las redes sociales es muy importante a día de hoy. Es por donde casi todo el mundo se informa, donde, digamos, el impacto que recibimos de las noticias nos entra más hondo que a veces leyendo prensa, que es una pena, que se pierda la costumbre de leer libros y de leer prensa. Y nos gustaría eso, que en el enlace que tenéis anterior aparecen diferentes redes sociales, la que soléis utilizar, pues que le deis movimiento y que os guste el contenido, obviamente. Hay de todo tipo de contenido, ya lo hablaremos después, hay testimonios de gente de la asociación explicando un poco lo que es la enfermedad y lo que supone fibroísilis para ellos, hay pequeñas diapositivas, una a la semana, explicando enfermedades invisibles que pueden estar relacionadas con la fibromialgia y otras que no, pero que también pueden venir, sean enfermedades invisibles o enfermedades raras que también son invisibles. Y, bueno, en cuanto a la recogida de firmas, nuestro objetivo era llegar a las 5.000. Era un objetivo, digamos, como psicológico, ¿no? De si llegamos a 5.000 ya es como para celebrarlo. Seguiremos con la recogida de firmas, no somos tan insistentes con ello en redes sociales ni en medios, pero sí que seguiremos con ella, porque, bueno, es una promesa electoral, aparte de una petición por nuestra parte, con lo cual queremos que sea realidad. Consideramos que es algo que nos va a beneficiar a todos los pacientes y lo que hablábamos antes, dos datos importantes. Enfermedades que tienen los mismos síntomas y el porcentaje de los que tenemos fibromialgia en Galicia. En esa unidad pueden ser atendidas personas que tengan COVID persistente, pueden ser atendidas personas que tengan lupus, miopatía. Todos los que compartimos esos síntomas o especialistas, por decirlo de alguna forma, si tenemos todo reunido en un mismo centro, va a ser mucho más cómodo para nosotros. Estamos hablando de personas que vivimos con fatiga y con dolor crónico, con lo cual, si yo tengo una cita en el Avente y Lago, luego lo tengo en el CHUAC, luego en mi centro de salud, luego tengo que ir al Ventorrillo Especialidades, existen dos problemas. Uno, el desplazamiento y otro, el no entendimiento entre especialistas de la medicación que te están recetando. Con eso me refiero a que, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo 2 hojas de medicación activa, que se dice pronto, ¿vale? 2 hojas. Si voy al psiquiatra, subo, bajo, de una o de otra. Si voy al reumatólogo, subo y bajo de otra. Entonces, los efectos secundarios tampoco se tienen en cuenta, de unas y de otras. ¿Que te pueden generar más fatiga? Seguro. ¿Que una te puede reducir un poco el dolor, pero te da migraña? Pues vaya, me tomo una pastilla también para las migrañas. Cada parte del cuerpo va a tener digamos, un fármaco asociado. Y respecto a esto de los fármacos, después, más adelante, os voy a hacer un adelanto. Hay una farmacéutica en Estados Unidos, esto es noticia de la semana pasada, que después de 33 años, posiblemente vayamos a tener el primer medicamento dedicado exclusivamente a la fibromialgia. Ha pasado a la fase 3 y el 15 de agosto se va a hacer la resolución de la solicitud que ha presentado la farmacéutica para ver si es viable o no comercializarlo. Los únicos efectos secundarios que han visto hasta ahora, se llama Tonix. Los únicos efectos secundarios que han visto hasta ahora es el hormigueo y, bueno, esa sensación que podemos tener cuando tenemos una medicación sublingual, pues de momento es lo único que han visto, hormigueo y sensación de adormecimiento de la parte de la lengua y de la boca.
pero sí que el 90% de las personas que han participado en las pruebas han corroborado que han reducido el dolor, han mejorado el sueño y han reducido la ansiedad. Porque queramos que no, el no dormir provoca ansiedad, la ansiedad provoca no dormir. Entonces estamos en un bucle continuo. Entonces por eso es importante, volviendo a la base, que se firme esta petición, porque es una forma de demostrar que estamos ahí, que lo necesitamos y que no es solo de fibromialgia. Aunque le hayamos puesto el título de unidad de fibromialgia, sabemos que mucha más gente puede ser usuaria de la misma. Vale. El 12 de mayo de este año, coincidiendo una vez más con el Día Mundial de la Fibromialgia y la síndrome de fatiga crónica, volvimos a hacer una concentración en María Pita, este año ya como asociación, ya con una lona en condiciones y con nuestro roll-up, ya tenemos otra presencia. Y en la preparación de esta jornada, de este día muy especial para nosotros, pues es cierto que recorrimos casi toda la ciudad repartiendo papeles para invitar a la gente a que pudiese venir. Y tengo que decir que contamos con la ayuda excepcional de la Compañía de Tranvías de Coruña, que una semana entera publicó nuestro cartel de la concentración para que todo el mundo lo pudiese ver. Y resultó efectivo. De hecho, recibimos bastantes llamadas de gente gracias a esa comunicación, ¿no? Ese día fue muy especial para nosotros por varias cosas. Una, porque contamos con todo el apoyo de la Corporación Municipal del Ayuntamiento. Para nosotros eso fue muy importante. Creemos que las enfermedades no distinguen de colores y cualquiera le puede pasar. Y es cierto que en este momento, y he de reconocer y he de agradecer que desde el primer momento, antes ya de ser asociación, nos prestaron siempre su apoyo y comprensión de nuestro proyecto. Hay que reconocerlo, porque es importante destacarlo. Estaba presente ese día también la delegada territorial de la Xunta, doña Belén do Campo, que hoy no ha podido asistir, y Cristina Pérez, la directora territorial de Sanidad. Me gustaría darles las gracias a todos, tanto a la Corporación Municipal, porque de verdad que nos sentimos muy acompañados, como a doña Cristina, y además ese día conseguimos que se iluminase de morado la Plaza de María Pita. Ahí voy yo con mi fibroniebla, cambio de plaza. La Plaza de Cuatro Caminos, la Fuente de Cuatro Caminos, centrémonos, venga. Y no solamente eso, conseguimos, tras una gran labor de muchos correos y comunicados, que se iluminase el Pazo de Raxó en Santiago, el Puente Romano de Orense, las fuentes de la Rúa Aragón en Vigo, y que otras muchas poblaciones, Marín, Culleredo, Arteixo, Lalín, se unieron y nos mostraron su apoyo. Para nosotros fue realmente emocionante porque nos dimos cuenta de lo que éramos capaces de conseguir, ¿no? Que esa limitación que nosotros a veces nos ponemos, pues bueno, nos permite, no es tanta limitación y que nos permite seguir adelante y salir como podemos de esta situación. Estuvieron también en la concentración compañeras de Fibrovisibles que vinieron de Vigo, de Pontedeume, de Muros. Fue un momento muy especial porque muchos de nosotras, si somos 93 personas en el grupo, hay muchas personas a las que no he tenido la posibilidad todavía de ver en presencia, ¿no? Y ese día nos encontramos muchas y realmente fue algo muy emotivo porque realmente pudimos poner cara a esas voces que escuchamos continuamente, ¿no? En este caso me gustaría también, ya no sé dónde meto el papel, ahora voy para aquí, sí. Me gustaría también preguntaros qué palabras, por ejemplo, os vienen a la cabeza si pensáis, por lo que hemos descrito, ¿no? Lo que es la fibromialgia o cualquier enfermedad que sea invisible. No sé si hay alguna palabra así que os venga a la cabeza o que penséis que puede definir o dar una idea de lo que es la enfermedad. Porque creemos... Sí. Tú antes explicaste una cosa y yo te diré que yo tuve que ir a CaixaBank hace una semana y no me acordaba que tenía que ir. Yo fui hasta allí, pero no sabía que iba. Sí, nos pasa más, ¿eh? No es, a veces te dicen que es la medicación, pero yo no creo, porque somos muchos los que vivimos esa misma situación.
Nosotros consideramos, como decía antes Hugo, que las formas de llegar a la gente o transmitir nuestra situación a veces se pueden hacer de distintas formas, ¿no? Uno de los proyectos que tenemos son los fibropoemas. Yo escribo poesía desde los 14 años, es algo que me gusta mucho, y me he planteado pues, hacer un poema de cada síntoma. Tengo trabajo, pues son 100. Estoy en ello. Y bueno, creo que es una forma bonita de manifestar las sensaciones, los sentimientos que tiene una persona, ¿no? Os voy a leer uno así pequeñito para un ejemplo. ¿Cómo explicar qué se siente cuando las ideas se van? De tu mente desaparecen y no logras recordar. ¿Cómo explicar el vacío, el silencio en tu cabeza? Hablando pierdes el hilo y todo se vuelve niebla. No recuerdas nombres, no sabes a dónde vas. Tu mente no responde y te genera ansiedad. No es despiste, torpeza, es no saber de qué hablas. Todo se borra de tu cabeza y no sabes dónde estabas. Piensas si será el estrés o un problema grave, porque no logras entender esa oscuridad tan grande. Pero es la fibromialgia, uno de sus efectos, que hace que tu mente se distraiga y pierdas de golpe el contexto. ¿Cómo explicar que da miedo? Asusta sentirse tan perdida. Yo os lo explico como lo siento, porque forma parte de mi vida. Y sé que quien lo sufre sabe, entiende de esta realidad y necesita que la acompañes, que creas que sufre de verdad. Sí, están colgadas, todos los poemas que hago o los que voy haciendo cuando me da el tiempo y me responde mi cabeciña, los colgamos en redes sociales. De hecho, suelo grabar el vídeo leyéndolo y los voy colgando. Ya digo, tengo la idea o la intención de hacer uno por cada síntoma. Pero bueno, a ver, todo el que sepa o escriba o haga poesía sabe que esto te viene la inspiración cuando viene. Yo lo mismo, voy en el autobús, me viene la inspiración, agarro una libreta o me despierto a las 3 de la mañana, que es muy habitual en nuestros desvelos, y a las 3 de la mañana me levanto corriendo a anotar porque me viene la idea. Y luego si no la pierdo totalmente. Entonces, estamos... Sí. Es que nos pasa, claro, se ríe porque nos pasa a todos, que nos desvelamos muchísimo de noche. Y entonces de noche es cuando nos sale la vena artística. Debe ser con el silencio y eso, y no es la primera vez que me levanto a escondidas y voy corriendo a la cocina a escribir un poema. Entonces, creo que es una forma bonita también de transmitir las situaciones, las sensaciones, y digo, están publicados en redes. Si no seguís en redes veréis que cuando voy pudiendo hacerlos, pues los vamos publicando para que lleguen a todo el mundo. Y ahora pasa... Es que te ha dado la fibroniebla. La fibroniebla que Ana, terrible, pero bueno, se la vamos a perdonar. Se lo perdonamos y volvemos hacia atrás. Bueno, no me he tocado todavía. Bueno, no. Yo me he colado. Bueno, como veis en la diapositiva, hemos firmado recientemente un convenio con la Universidad de A Coruña, concretamente con la parte que llevan de UDC Saudable. Para nosotros es un orgullo. Es muy importante que haya este tipo de colaboraciones para poder dar ya no solo esa visibilidad que estamos todo el rato insistiendo en ella, sino pues organizar pues eso, actividades o como ya están programadas 2 para después del verano, en conjunto con Afinor, que también está aquí presente, y por lo menos dar ese empuje desde el lado universitario que también comentaba Hugo antes, que es importante que la gente hoy en día pues en su, digamos, su carrera, tanto terapia ocupacional, fisioterapeutas, incluso médicos, pues nutricionistas también, tengan en cuenta pues, que hay pacientes que necesitan una atención todavía más especial que otros, porque tengamos fibromialgia, tengamos hipotiroidismo, lupus, miopatía, el colon irritable está ahí. Entonces, nutricionistas también entran en la hucha. Os agradecemos un montón, tanto a Maite como a Sergio, que hayáis contado con nosotros y prometemos dar lo máximo para poder lograr los objetivos de ambas partes, y estamos deseando pues eso, que llegue septiembre y octubre para seguir dándole visibilidad a todo lo que le falta.
y para darle visibilidad. Bueno, aquí vuelvo yo. Antes os contaba Ana que yo entré en contacto con toda esta gente a través de Lucía, mi mejor amiga. Nos conocimos en la universidad, ese primer año de carrera, estudiábamos ADE. Éramos jóvenes e ingenuos, teníamos toda la vida por delante, pensábamos que todo iba a ser maravilloso y fantástico y que la vida era coser y cantar. Bueno, hemos comido mucha M juntos y esa amistad durará para siempre. La vida a veces te distancia y no porque quieras, es la vida así. Yo, por ejemplo, fui padre hace 5 años, tengo una pequeñita de 5 años estupenda, motivo por el cual también estoy aquí, porque quiero dejarle un mundo mejor a ella. Y bueno, todos los que somos padres sabemos la dedicación que hay que darle y a veces tienes que hacer renuncias no porque quieras, sino porque el día tiene 24 horas. Entonces yo llevaba ya un tiempo sin ver a Lucía y sin hablar con ella. Hasta que un momento nos encontramos así por la calle, oye, quedamos un día, tal, baba. Venga, perfecto. Llegó ese día, la fui a buscar, aparcamos el coche, tal, fuimos a dar 4, fue eso, para ir caminando hasta una cafetería y no eran ni 50 metros cuando me dijo, Hugo, espera, que me tengo que sentar. Yo, ¿qué pasa? Y yo, no, que estoy cansada y tal, y bueno, te voy a contar. Y fue cuando me contó todo esto. Quedé impactado. El impacto, lo estoy recordando ahora y lo estoy reviviendo y me estoy emocionando. Porque yo recuerdo a Lucía cuando teníamos 20 años, 22, que me venía a buscar ella en su coche y nos íbamos por ahí de excursión. Venga, vamos a la playa de Balarés. Pues vamos, música a tope y venga. Venga, y aún habíamos salido de la playa y ya estábamos pensando en otro plan y otro y así siempre. Y de repente verla como la vi, se me cayó el alma al suelo. Quedé muy impactado, ya os lo digo. Volví a casa, hablé con mi mujer, le expliqué las cosas y muchos días pensando en esto. Digo, ¿qué puedo hacer yo por esta gente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no tengo muchos talentos en la vida, pero bueno, los pocos que tengo están aquí a disposición de esta gente. Lo primero que hice fue hacerles una canción, que era para Lucía. Yo, fui músico. Sí, bueno, se puede decir que fui músico profesional, que viví de ello. Entonces, pues, qué demonios. Desde los 19 hasta los 27 años tuve una productora audiovisual, estudio de grabación, bueno, historias. Y dije, pues vamos a hacer una canción. Tanto ella como yo compartimos el gusto por el rock y por el heavy. Y dije, pues te voy a hacer una bien potente, va a ser para ti. Y así fue, nació esa canción, se llama No dejes de luchar, y se la hice para ella. Y ella la compartió con todas las amigas que estaban en ese grupo, en ese protoinicio, ese protofibrovisibles, ¿no? En ese grupo de WhatsApp, no éramos ni asociación ni nada. Y de repente todas ellas me empezaron a decir, gracias, gracias, vente un día, tienes que venir un día a tomar café con nosotros. Y yo, por supuesto, pues iré, allí estuve. Y allí fui. Y entonces digamos que esa canción fue el inicio de una de las actividades que estamos teniendo, que se llama las fibrocanciones, que es componer, grabar y publicar canciones de diferentes estilos con artistas de aquí de Coruña y de Galicia para hacer que ese mensaje que queremos transmitir llegue a la sociedad. Y además aprovecharnos ya de esa estructura que tienen cada uno de esos estilos, esa idiosincrasia propia, e irla aprovechando y mostrando las diferentes caras de la enfermedad desde esos diferentes idiosincrasias de cada uno de los estilos. Todo arrancó también con un villancico en estas Navidades, con Carlos Varela, que bueno, dijimos, vale, la Navidad es una época dura, esta gente les cuesta, de hecho, a día de hoy les estoy viendo ya las caras y sé que están sufriendo por estar aquí sentadas sin poder moverse, etc. Las Navidades son épocas duras, muchas horas sentadas, muchas horas, pues bueno, atendiendo compromisos, cuando a lo mejor lo que les apetece es estar tumbadas o estar tranquilas. Y venga, vamos a ponerle una sonrisa a esa Navidad. Salió ese villancico. Hace cosa de 1 mes y medio, 2 meses, grabamos un tema de rap con unos artistas de aquí que se llaman Oscar de Wall y Ariguada. Unos artistas que hacen un género que se llama rap social, en el cual hablan y denuncian todas estas injusticias que se producen.
produjimos ese videoclip, lo subimos a redes. Debo decir que está teniendo una gran respuesta. El fibrovillancico, como le llamamos, lleva casi 20.000 reproducciones en YouTube. Esta canción del rap, unas 13.000. También gracias a todos los medios por apoyarlo y darle esa visibilidad. Y estamos recibiendo respuestas de gente que, independientemente del estilo, porque no tiene por qué gustarte este estilo, pero sí entiende su mensaje y sí te llega. Y esto lo vamos a estar repitiendo. Estamos ahora en proceso de mezcla y mastering de un tema que hicimos con Silvia Penide. Va a ser una balada que se va a llamar Llámame, en el que queremos dar el mensaje de si estás mal, no te quedes solo, llámanos, estamos aquí para apoyarte. Tenemos también un proyecto, próximamente esperemos que se grabe una canción que se va a llamar Legalmente Colocados, que va a ser un reggae, a base de, cantado esperemos por Oscar de los Blues Doctors, y porque al final, efectivamente, pues una de las frases que dice la canción, o sea, nos prohíben el vino, claro, porque no podemos tomar vino con toda esta medicación, pues que ya la medicación, los efectos que tiene son mucho peores, entonces vivimos legalmente colocados. Entonces, pues eso, ir aprovechando cada uno de los estilos diferentes de música, cada uno de esos mensajes idiosincrásicos que suelen transmitir y aprovecharnos de ello y sacarlo. Colaborar, como decíamos, con estos grupos locales que también se merecen su espacio y su visibilidad, y los cuales estamos agradecidos enormemente porque desde el primer momento en que nos ponemos en contacto con ellos, su respuesta es sí, por favor. Lo están buscando. De hecho, hoy mismo me puse en contacto con uno precisamente para cantar esa canción que le hice a Lucía, la de No dejes de luchar. Y es que a las 2 horas teníamos respuesta, sí, cuándo, cómo, dónde, qué hay que hacer. Y eso pues tiene mucho mérito. Entonces, pues con estas canciones, porque también eso, la música es una forma de transmitir cultura, de transmitir valores, pues vamos a aprovechar y vamos también a ir a dar la batalla. Y esto pues eso, es el proyecto de Fibrocanciones y esperemos que la canción con Silvia Penide, Llámame, salga a finales de agosto. Seguidnos en redes y estaréis todos enterados. Gracias. Ahora venía yo con el poema, pero como ya lo hice... Claro. Te doy paso. Me da paso, perfecto. La presidenta me cede la palabra de nuevo para hablaros de otra de las actividades e iniciativas que estamos propulsando desde la asociación, que es la creación de un podcast en la que le damos voz a todos los afectados por esta enfermedad. Un podcast donde estamos intentando tener una periodicidad mensual, pero es difícil porque tenemos que compaginar las vidas privadas de cada uno, de todos los que somos, pero lo estamos cumpliendo. Hemos empezado explicando en un primer capítulo qué es la fibromialgia, cómo es vivir con esta enfermedad, cómo puede ayudar el entorno, los amigos, los familiares, a que esta gente sobrelleve los síntomas. Un episodio que tuvo mucha repercusión y que pues lo hemos visto y que lo ha agradecido mucha gente, hablábamos sobre el sistema sanitario. Y ya no solo todo este tema de la falta de actualización de las guías, etcétera, sino incluso cómo una persona, le pasó a Lucía, esto es ejemplo real y toda la gente que está por aquí podrá poner el suyo también, llega al médico con un cólico en el riñón y vemos en el diagnóstico que tiene apuntado fibromialgia. No, esto es de fibromialgia, para casa. Pero el dolor persiste. Y, oye, Lucía conoce su cuerpo, me duele, vuelvo al médico. No, esto es fibromialgia. ¿Cómo? Me voy a otro. De niña tienes un cólico de riñón que llevas aquí una semana con él, que no sé ni cómo aguantas. Lo que decíamos, que quiero transmitir con esto, es que esta enfermedad también te afecta porque enmascara todas las enfermedades también que podemos tener cualquiera de nosotros, yo mismo. Entonces pedimos esa sensibilidad al sistema sanitario. Y digo, vale, perfecto. No solo por tener fibromialgia ya es una etiqueta que va a valer para todo. Por favor, atiéndanlos. Vale. Claro. Y a través de este podcast lo que queremos también es dar voz a toda la gente, que den sus testimonios, que nos cuenten sus historias, porque detrás de cada persona hay una historia.
Es fácil caer en vernos como pacientes, vernos como un número, como un historial. Somos personas y como tales merecemos ser tratadas. Y por eso es la creación del Fibropodcast, para dar voz y cabida a todas estas personas, dar visibilidad a lo invisible, como decimos siempre, y bueno, seguir informando y también intentando llegar, no solo este Fibropodcast no es solo para los enfermos y afectados, es para toda la sociedad, para que gente que al igual que yo desconocía lo que era esta enfermedad, que le ponga cara, que le ponga datos, que le ponga empatía, efectivamente. Gracias. Y para eso seguiremos todos los meses con nuestro capítulo del Fibropodcast. Bueno, muchas gracias por asistir. Y bueno, ya voy empatando aquí temas, ya me agarré el micro, me gusta hablar, así que pues sigo explicando todas las actividades que ya ha sido comentada aquí, que son los fibrocafés. Y además me gusta hablar yo de él porque, como bien dijeron mis compañeras, yo por suerte no soy afectado. Entonces tengo una visión como un poco más distante de la que podrían dar ellas y un poco más cercana a la gente que, al igual que yo tenía ese desconocimiento, pues a día de hoy también lo puede desconocer. Y puedo hablaros de lo que me encontré al llegar a este fibrocafé la primera vez. Puedo decir que lo primero que me esperaba era encontrar gente pues como muy baja de ánimo. Me esperaba una cosa muy triste, muy lúgubre, para nada. Es gente con muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de vivir, que su cuerpo, por así decirlo, no se lo permita, no quiere decir que no lo sientan. Para mí fue terapéutico estar con ellas. Puedo decirlo de verdad. Al final todos tenemos problemas en nuestro día a día, todos tenemos pues eso, cosas que nos preocupan, tenemos nuestras circunstancias también. Y poder estar con ellas, ver cómo comparten su día a día, ver cómo nos reímos, eso fue sanador. De hecho, llegué a casa y dije a mi mujer, el próximo día tienes que venir tú también, porque es que, de verdad, sanador, reparador. Ver cómo te escuchan, ver cómo te apoyan, cómo lo hacen entre ellas. Es un ejemplo que debiéramos seguir todos. Y estos fibrocafés, al final, aunque efectivamente pues siempre va a haber el trasfondo de que estamos unidos en ellos por la enfermedad, pero sirve para tratar todos los temas, porque al final la vida sigue. Y aunque tengas que cargar con ella, con la enfermedad, la vida tiene que seguir. Y si estamos juntos y estamos unidos, pues lo haremos mejor. Con amigos se puede, ¿no? Que se dice. Entonces, pues eso, es un espacio en el que darnos apoyo y en el que también surgen ideas, a veces disparatadas, como decir, vamos a hacer unas canciones, venga. O ¿por qué no vamos a hacer un podcast? Venga. O incluso también sirve para organizar el día pues, internacional de la fibromialgia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todos proponiendo ideas. Y ver cómo toda la gente se suma. Esto es de verdad emocionante. Es emocionante. Y eso. Y de hecho, estáis todos invitados a tomar un café cuando queráis y disfrutar de eso que disfruté yo. Que, ojo, también quiero dejar una cosa clara, que aunque las veáis riendo, las veáis, pues eso, pasándolo bien, no quiere decir que por dentro no lo estén pasando mal y que no sufran. No es tolerable que una de estas personas, cualquiera, vaya al médico y como lleva el pelo limpio, como va peinada, el médico le diga, no, tú no estás tan mal. Digo, por favor, empatía, gracias. Hemos hecho una diapositiva de jornadas y charlas y en ella queremos englobar no solo en las que participamos sino como ponentes, sino también como pacientes. La última a la que hemos asistido participando en ella fue la del dolor crónico en la Universidad de Santiago, que tenemos a Alejandro aquí presente y agradecemos que haya venido hasta aquí para acompañarnos. Tenemos también el proyecto de No More Pain, que algunos de componentes de Fibrovisibles lo han finalizado, otros están durante el proceso todavía. Saldrá un artículo en breve también para informar un poco más de
este estudio. Desde la Universidad de Santiago han decidido hacer un estudio para personas que tengan fibromialgia, pues hace una evaluación inicial, luego unas clases un poco teóricas de temas de dolor crónico, de más parte teórica, y luego ya pues ejercicios y otro tipo de sesiones que por motivos de logística no se puede desplazar hasta aquí. Y bueno, algunos sí que estaban haciendo el esfuerzo de ir hasta Santiago para realizarlo. Te adelantamos, Alejandro, que supongo que lo sabrás, que toda la gente que lo ha finalizado está encantadísima, ha mejorado muchísimo y seguiremos participando. También hemos estado presentes como pacientes en charlas organizadas por otro tipo de entidades, y también hacemos nuestras pequeñas encuestas, ¿vale? Las hacemos a través de formularios de Google, solemos coger muestras de 200 personas y ahí se muestran algunos de los resultados de las preguntas, ¿no? ¿Crees que faltan medios en la sanidad pública para atender las necesidades de los pacientes con fibromialgia? Casi no se ve el no, casi no se ve, es una galleta muy repartida. Y nada, ojalá tuviéramos más tiempo para poder hacer más encuestas, participar en más ponencias, en hacer más teams con el grupo de Fibrovisibles y con gente también que no pertenezca a la asociación, para darnos también la visibilidad, que estamos todo el rato hablando de lo mismo, para que lleguemos a más gente y que más gente se sienta comprendida y acompañada, sobre todo, que es lo más importante. Y poco a poco iremos encontrando pues esos huecos para ir llegando a más gente y poder hacer que, aunque no podamos mejorar la calidad de vida al 100%, pues ese poquito que podamos hacer que se sientan acompañados y se sientan mejor, pues al ser escuchados, pues para nosotros es muy importante y ya pues nos ayuda a seguir con este proyecto. Y bueno, ahora le toca el turno a Ana. Sí, para hablarnos un poco de esa presencia que tenemos en medios también, que lo hablaba Hugo antes, que es importante, no solo redes sociales, también la prensa escrita. Entonces... Sí, tenemos que decir que, bueno, desde el primer momento, ya sin ser asociación, solamente siendo un grupo, siempre nos ha dado la prensa y los medios todo su apoyo para poder explicar nuestra situación, para poder explicar incluso personas del grupo o socios cómo se sienten. Entonces, bueno, queríamos agradecer, por supuesto, a todos los medios, La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, La Opinión, Radio Voz, Radio Galega, la COPE, participamos también en Cuac FM, y no solo informando sobre la asociación y la enfermedad, sino también permitiendo eso, que personas del grupo pudiesen dar voz o pudiesen contar su experiencia. Porque uno de los objetivos es que no nos gustaría que nadie se sienta silenciado y que quien quiera contar todo lo que sufre, pues que nosotros haremos todo lo posible para que tenga esa posibilidad. Entonces, darle las gracias a todos los medios, evidentemente, por darnos voz y por confiar en nuestro proyecto. Bueno, ahora va Lucía. Como comentábamos antes, el 12 de mayo fue el Día Mundial de la Fibromialgia y, bueno, hubo un hecho bastante especial aquí en Coruña como ciudad, y es que tuvo lugar la declaración institucional por parte de la corporación municipal, apoyada por unanimidad por todos los partidos políticos, lo cual agradecemos, que haya acuerdo en ayudarnos y en apoyar todo lo que llevamos luchado y lo que nos queda por luchar. Durante el pleno anterior, justo de esa concentración, se leyó una declaración institucional con compromisos y objetivos, y nos gustaría que, aunque está en redes y podéis visualizarlo, y seguramente mucha gente ya lo haya visto, es breve, pero me gustaría que nos centrásemos en el texto que lee doña Inés, la alcaldesa, para que podamos...
da Asociación Fibrovisibles con motivo da celebración do Día Mundial da Fibromialgia e do Síndrome de Fatiga Crónica, que se conmemora o 12 de maio. A Corporación Municipal da Coruña, en pleno, manifesta a súa... No sé si puede venir la... Bueno. Seguimos igualmente. Y sí que recomendamos a todo su visionado porque hay muchos puntos clave y, como decía Lucía, objetivos y planes que los que trabajaremos para seguir dando esa visibilidad, que es creo que nuestra palabra estrella de hoy. Mientras arreglamos el tema del sonido, seguimos con la, sí, del directo, con la presentación, pero luego ahora lo ponemos. El tema de las guías de fibromialgia, que lo estábamos comentando también desde el principio, nuestra enfermedad es del 92, vivimos en el 2025, ha transcurrido tiempo suficiente como para haber hecho, iba a decir la investigación necesaria, pero claro, si faltan los medios no hay investigación. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Aquí en Galicia tenemos de base, podemos decirlo así, 3 guías. La primera que veis ahí, que es verde, es la guía del Ministerio de Sanidad. Como veis, es del 2011. Está sin actualizar desde hace 14 años. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo también en redes sociales es ir capítulo por capítulo analizando lo que se explica, tanto tratamientos como diagnóstico, como todo lo que se pueda ver en una guía clínica, ir viendo pues, el desfase temporal que hay o el desfase lógico que pueda haber a la hora de realizar una guía. La segunda guía que tenemos es la del medio, es la de nuestra comunidad autónoma, que como podéis ver ahí, pone que reproduce. Bueno, es una reproducción del original publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2003. Sí, en el 2003 nuestro Ministerio de Sanidad hizo la primera guía de fibromialgia, pero hizo la actualización en el 2011. No hemos sido capaces ni siquiera de copiar la del 2011 para hacer ese cambio. Nos quedamos con la del 2003. Hemos pedido, como decía Ana, que esto se actualice, que se le dé una vuelta al tema, porque la tercera guía todavía es más grave, y es que está enfocada solo para mujeres. El protocolo del Sergas es solo para mujeres. Esa es muy cortita, pero cuando pasas de la segunda a tercera hoja, no quieres seguir leyendo. Entonces, desde aquí, igual que lo hacemos desde redes y por escrito y por solicitudes de todo tipo, pedimos que estas guías que se actualicen. Aquí me gustaría hacer también, igual que hice antes nombré la oportunidad que se nos presenta en Estados Unidos con la medicación, noticia también de la semana pasada que el Ministerio de Sanidad va a revisar o hacer nuevas guías para mejorar la prescripción de opioides en el dolor crónico no oncológico. Punto 1. La última guía sobre dolor crónico del Ministerio de Sanidad es del 2012. No nos ganan, pero por ahí andamos, 2011-2012. ¿Le hace falta una vuelta de tuerca? Sí. ¿Todo el dolor crónico es igual? No. Todo el que tiene dolor crónico puede ser migrañas, puede ser dolor musculoesquelético, puede ser de mil tipos, y no creemos que la medicación y la estrategia sea la misma para el que tiene un dolor crónico de migraña que el que tiene un dolor crónico pues, de dolor de piernas o piernas inquietas o un montón de síntomas. Pero nos llamó la atención el titular, que pone nuevas guías para mejorar la prescripción de opioides en dolor crónico no oncológico. Sobre todo lo de opioides, porque las propias guías recomiendan no utilizarlos. Y da que reflexionar. Esa guía que tenemos ahí, solo para mujeres, de hecho lo pone claramente, que en el tratamiento farmacológico al principio le hace unas recomendaciones, ¿no?, el especialista, de que
se paute X medicamentos, si no funciona que se paute otro cada 8 horas y si no funciona ya pasamos al tramadol. Tramadol conocido por todos por ser opioide. Y luego en la línea siguiente pone no utilizar opioides. Entonces hay contradicciones que como paciente no entendemos y creemos que hay mucho trabajo que hacer. Son 30 años de enfermedad y no lo parece. No queremos que enfermedades como al COVID persistente le pase lo mismo. Van en el mismo camino porque es invisible. Y no queremos que pase porque ni siquiera tiene guía. O sea, a día de hoy no tenemos protocolos, tenemos pautas de actuación, pero no tenemos una guía clínica del COVID persistente y de muchas otras. Así que nada, eso, por la parte de las guías seguiremos haciendo la lectura. Pensábamos que nos iba a llevar poco tiempo, pero la verdad es que cada párrafo tiene su chicha y seguiremos leyéndola y compartiéndola párrafo por párrafo para que podáis ver, pues es un poco más masticado, pues lo que realmente un profesional debería de leer antes de atendernos. Bueno, pues yo os voy a dar la alegría de la tarde. Voy a ser súper breve. Bueno, como ya habéis escuchado, tenemos bastantes actividades y una de ellas es hacer testimonios, que cada uno de los enfermos o de las personas que participan en el grupo diga qué ha encontrado en Fibrovisibles. Yo el mío lo tenía pendiente, entonces dije que hoy iba a ser el día. Es brevísimo. Me llamo Mari, soy enferma de fibromialgia. Fibrovisibles para mí es mi segunda familia, la que encontré una tarde acudiendo a una charla en un centro de fisioterapia intentando buscar algo que me ayudara a llevar mejor el dolor. Y tuve la suerte, me llevó a nuestro primer fibrocafé, aunque ese día no lo supe. Afortunadamente, me encontré a unas maravillosas personas que en la misma situación nos animamos a formar esta bonita familia. Aquí encuentro ánimo, empatía, alegría, tristeza y muchos más sentimientos que compartimos y nos ayudan a llevar mejor el día a día de esta enfermedad tan dolorosa e invalidante. Con la mano en el corazón, siento que Fibrovisibles será un gran referente de ayuda para todas esas personas que buscan respuestas a la invisibilidad, como ya lo es para mí. Mis compañeras, Elena, Lucía y Ana, pues han estado haciendo preparación de Mindfulness para poder buscar actividades que nos ayuden a desestresarnos, un poco a ver cómo puede desarrollar cada una esa actividad. Si es cierto que a través de los dibujos y de lo que cuentan, puedes ver cuántas carencias se tiene con esta enfermedad, desde no poder coger el lápiz para pintar, hasta tener problemas con los colores. Entonces, también tenemos actividades de libros, de lectura, nos aconsejamos y recomendamos lecturas tanto terapéuticas como lecturas para reírnos, porque en esta vida también hay que reírse. Y en el próximo curso se irán añadiendo nuevas actividades. Por último, queremos agradecer al Ayuntamiento de La Coruña y al trabajo incansable de la directiva el hoy poder disfrutar de estas instalaciones. En las mismas, todos los viernes, de 16:30 a 19:30, podemos atender tanto a socios como a cualquier persona
que quiera información sobre la asociación o sobre la enfermedad. Y ya, como empezamos con el villancico de Navidad, pues ya nos vamos a preparar para la siguiente. Entonces, hemos hecho lotería. Unas participaciones de 5 euros, en las cuales 1 euro es para colaborar con la asociación. Y ya con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Os voy a poner por último, y ya acabamos, el vídeo que estaba pendiente de la declaración institucional. Es breve, ¿vale? Y lo que decía antes, me gustaría que se prestase atención a compromisos y objetivos para que nos quede claro a todos a dónde tenemos que llegar, dónde estamos y... Declaración da Asociación Fibrovisibles con motivo da celebración do Día Mundial da Fibromialxia e do Síndrome de Fatiga Crónica, que se conmemora o 12 de maio. A Corporación Municipal da Coruña, en pleno, manifesta a súa adhesión á declaración institucional promovida pola Asociación Fibrovisibles con motivo da celebración do 12 de maio, Día Mundial da Fibromialxia e do Síndrome de Fatiga Crónica, que se reproduce a continuación. Dende a Asociación Galega de Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica, Fibrovisibles, considérase fundamental a sensibilización e visibilización destas e doutras enfermidades moitas veces invisibles, incomprendidas e lamentablemente aínda subestimadas. Existen milleiros de persoas no mundo que conviven diariamente coa dor, o esgotamento extremo e con múltiples síntomas que impactan profundamente na súa calidade de vida. A fibromialxia e o síndrome de fatiga crónica son enfermidades crónicas, debilitantes e multisistémicas. Afectan principalmente ás mulleres, aínda que tamén a homes, nenos e adolescentes. Ambas patoloxías comparten o estigma da invisibilidade. Os seus síntomas non sempre se reflicten en análises clínicos ou estudos por imaxe, o que leva con frecuencia ao descrédito, a diagnoses erróneas e a falla dunha atención médica axeitada e empática. Queremos alzar a nosa voz xunto a quen loita día a día contra estas condicións. Reafirmamos o noso compromiso como entidade de acompañar as súas demandas e contribuir activamente á construción dunha sociedade máis xusta, onde o dereito á saúde e a unha vida digna estea garantido para todas as persoas, sen importar a complexidade da súa diagnose. As persoas con fibromialxia e síndrome de fatiga crónica demandamos, primeiro, recoñecemento oficial pleno destas enfermidades como condicións discapacitantes cando o cadro clínico así o acredite, incluindo a súa inclusión efectiva en normativas de discapacidade e prestacións sociais. Segundo, capacitación médica específica tanto a profesionais de atención primaria como a especialistas para evitar diagnoses tardías, tratamentos inadecuados e revitimizacións. Terceiro, investigación científica que permita avanzar no coñecemento das causas, mecanismos fisiopatolóxicos e tratamentos efectivos con enfoque interdisciplinario e perspectiva de xénero. Cuarto, acceso igualitario a tratamentos integrais, incluídas terapias farmacolóxicas, psicolóxicas e físicas, cubertas polos sistemas de saúde públicos e privados. Quinto, acompañamento escolar e laboral axeitado, que contemple adaptacións razoables, licenzas xustificadas e a promoción de contornas inclusivas e comprensivas. Sexto, sensibilización social para combater o estigma, a desinformación e a discriminación que aínda padecen aqueles que viven con estas enfermidades. Dende a nosa entidade, vémonos na obriga de insistir en que a dor é un síntoma que endexamais debe ser ignorado, que o cansanzo crónico non é preguiza e que detrás de cada diagnose hai unha historia de loita, resiliencia e dignidade. Por iso, facemos unha chamada aos Estados, aos sistemas de saúde, ás comunidades médicas e científicas, aos empregadores e á sociedade no seu conxunto. Escoiten, crean, acompañen e actúen. Porque vivir con fibromialxia ou síndrome de fatiga crónica non debería ser unha condena ao esquecemento, senón unha chamada á empatía e á xustiza. Non máis invisibilidade, non máis indiferenza.
É tempo de coidar con coñecemento, con respecto e con humanidade. Moitas grazas tamén a representantes da Asociación Fibrovisibles que hoxe nos acompañan na tribuna. Solo nos queda agradecer vuestra asistencia, la de todos, que hubiese sido un rato agradable. Nosotras nos hemos sentido cómodas, o vos supongo que también. Nuestro ritmo es muy diferente al de otra persona o de cualquier otra persona. De hecho, ahora ya vamos bajando y yo ya me estoy encontrando ya cansada. Y nada, agradeceros un montón el estar aquí. Para nosotros es importante recibir este tipo de apoyo, compañía y empatía. Y nada, os dejamos libres.